En política hay que elegir el mal menor. Hola a todos, bienvenidos al Mal Menor, su podcast político preferido de aparición irregular. Preferida. Bueno, tenemos que empezar a notar esas cosas. Yo soy Renato Mandileón. Yo soy Jorge Malpartida. Y ya, no, iba a decir ya arrancó la campaña, pero está más bien que quiere un poquito arrancar, ¿no? Ya hay algunos candidatos haciendo gira. Claro. Ha Extrañamente, habido entrevistas sí. también, algunas el fin de semana. Keiko estaba ahí conversando con Milagros Leiva, no sé si... parece que está, digamos, todavía tan aletargada la campaña, todavía que enciende de a poquitos, ¿no? Pero al menos varios candidatos han ido a ciudades del sur a lanzar sus candidaturas. Pero yo tengo la teoría, que lo hablamos en el programa pasado, uno, que la gente está como que no quiere, o sea, que ya tú le hablas a alguien de política y se pone de mal humor, que te cambie tema, no quiere saber nada. Pero también yo creo que lo que pasa es que muchos candidatos están queriendo hacer la de Castillo de la elección pasada, ¿no? De las últimas 2-3 semanas pasar de 2% a 12%. Claro, guardarse hasta que falte la última recta. Claro, y porque no es como en otras campañas que tipo el cuarto tenía pues que remar y remar para conseguir un 15% que lo lleve a segundo lugar y pasar a segunda vuelta, ¿no? Ahora con un 6% ya estás probablemente en que crezca un candidato ya está probablemente en segunda vuelta. Entonces, yo creo que están guardándose así como los maratonistas. Bueno, pero también es como, son tantas candidaturas, son como más de 30, ya no sé si son 36, 38, que es difícil seguirles el paso, ¿no? Entonces, probablemente hay unos que ya han ido, ya han lanzado su candidatura, pero no nos hemos enterado, ¿no? No, pero lo que pasó habitualmente es que se le da bola a los 5 primeros en encuestas y el resto se quejan de que las encuestas son falsas, ¿no? Claro, todos los pitufos no creen en encuestas hasta que empiecen a aparecer en las encuestas y dicen, ahora tenemos tanto, ahora estamos quintos en las encuestas. Y dentro de ese bloque de los que están adelante, por ejemplo, la semana pasada fue a Arequipa Rafael López Aliaga, que está como entre los primeros, y Alfonso López Chao, otro López, ¿no? Que fue a Juliaca, ¿no? Donde uno esperaría que ha sido una plaza donde usualmente a los candidatos los han corrido, ¿no? Como pasó con Philip Butters, ¿no? Que terminó refugiándose en una radio, cuando fue a una radio, una entrevista. El sur, digamos, que además nosotros medio que conocemos la zona, así por cosas de la vida. Bueno, somos de ahí. Claro, por eso me refería, pues era un guiño a... ya. Destruí todo. Sí, Ya. Habla tú. Bueno, hay 10 minutos para llenar el vacío. Bueno, decías que eso ha sido un espacio... Claro, es un espacio que suele votar de una forma muy específica. Que se ha leído de izquierda, pero yo no estoy tan seguro, porque en el sur ganó, por ejemplo, PPK en Arequipa. Ya, en primera vuelta. Ajá. Yo creo que suele votar más bien contra Lima, ¿no? Claro. Sí, es un voto usualmente anti-establishment, ¿no? Antisistema, también de cierto caos. Establishment puede ser PPK, No, pero que en ese momento quien estaba en el poder... Claro, quien estaba en el poder era Humala, ¿no? Y claro, y el sur había votado a favor de Humala y supongo Humala los decepcionó y votaron por eso. Pero eso que tú mencionas es cierto, es como que hay una lectura errada que se suele creer que el sur de por sí es como que de izquierda, hay una espacio ideológico ahí ganado, pero no es así, ¿no? Incluso esta hay una columna de Gonzalo Banda, que es un politólogo de Arequipa también, ¿no? Que menciona un poco eso, ¿no? Que hay una lectura errada de muchos candidatos de izquierda que creen que, en el sur ya tengo los votos ganados, y no hacen, claro, y no hacen cierta chamba de ofrecer lo que debe hacer un candidato, ¿no? Ofrecer ciertas soluciones, que al final es la expectativa de muchas de las ciudades de las regiones del sur, ¿no? Una expectativa de cambio porque su anterior candidatura falló, ¿no? Porque, y no solo eso, o sea, yo creo que el sur, por ejemplo, siempre se habla de que el fujimorismo le ha ido muy mal en Arequipa y en el sur en general, pero yo creo que no solo es por el hecho de ser izquierda o derechas, sino porque históricamente el sur se ha sentido como ninguneado y desplazado, ¿no? O sea, a Fujimori yo siento que más que nada lo que lo reclaman es que, claro, que ha sido como muy de Lima, muy en el norte, que hubo el fenómeno del Niño, entonces iba ahí, hacía sus shows y todo, y en Arequipa, en Puno, en Cusco, ni bola les daba. Y hay un poco, y yo creo que es un poco el error, como dice Gonzalo, que están cometiendo muchos candidatos, ¿no? De no darle tanta bola al sur porque ya lo consideran ganado. Claro. Y también
que mencionan que... Es como el hijo menor que dice, ay, no, todo, el hijo, Claro. todo le dan al otro hijo, ¿no? Pero Entonces hay que ver también un poco qué es lo que ha ocurrido, termina ¿no? rapándose, La- haciendo una banda de punk, ¿no? Pero no es porque sea antisistema, anarcocapitalista, no, es porque quiere atención paterna. Claro, porque sin duda, incluso si vemos, ¿no? En la última elección, quien ganó en el sur fue Castillo, ¿no? Y Castillo, claro, venía de un partido de izquierda, pero sobre todo era conservador. Entonces, es muy probable que esas expectativas de una sociedad conservadora sigan ahí, pero hay que ver qué ofrecimientos están dando los candidatos, ¿no? Claro, o sea, esa yo lo que población. creo que al final quien conecta con el sur, y por eso conectó Castillo, por eso en su momento conectó Humala, por eso incluso conectó PPK, es quien de algún modo atiende problemas concretos, ¿no? O sea, dice como, yo sé que acá la pasan mal por esto, vamos a solucionarlo de tal forma, ¿no? Claro, incluso hay proyectos. Porque se sienten vistos, justo lo que decía, se sienten vistos, se sienten escuchados, a diferencia de otros candidatos que los ven como un problema a resolver, una región Claro. difícil. O una región conflictiva, ¿no? Y sin duda hay expectativas económicas, expectativas, no sé, de tipo de proyectos específicos de cada región. En Arequipa siempre están, no sé, Majesivas 2 o alguna represa, no sé. Ese tipo de ofrecimientos son los que intuyo algún candidato debe ir haciéndolo. Uno de ellos parece es López Chao, ¿no? Porque López Chao en su visita a Juliaca no fue recibido, digamos, de manera violenta. Fue acogido en la plaza de manera en un evento público, lo que quiere decir que no había como que ahí portátiles. Es un evento público donde había mucha gente. Y también tiene el antecedente que cuando hubo las protestas, él acogió a gente en la uni, ¿no? A estudiantes, Claro, que ves, ese es, ¿no? por ejemplo, es el gesto de los veo, los reconozco y entiendo su malestar, ¿no? Claro. Que es lo que un poco hizo también PPK cuando aprovechó el descontento y la traición que le decían allá de Humala para capitalizar ese Claro. descontento y decir, yo lo reconozco, o sea, quizá no con las mismas promesas de Humala, pero sí desde Claro. una legitimización de su malestar, ¿no? Sí. Porque también es cierto que muchas veces y por mucho tiempo el discurso ha sido, no, pero Perú está de puta madre, estamos creciendo 8%, ustedes no sé de qué se quejan, ¿no? Entonces, se habla muchas veces del aumento de trabajo, pero mucho de ese aumento de trabajo viene el crecimiento agrícola de las exportaciones, que ha sido en la costa más que nada. Entonces, hay un sector que dice, oye, yo acá me dicen que estamos de puta madre y tengo la misma posta que se capa esos hace 20 años, ¿no? O sea, Claro, y es una combinación de factores, porque sin duda es fuerte este elemento de las protestas, ¿no? En Juliaca se mataron a 19 personas, en Arequipa también murió gente, ¿no? Entonces, cualquier candidato que, digamos, no haya mostrado cierta oposición a ello, creo que va a ser impopular. Pero también en Arequipa, recordemos, y en otras regiones del sur, hay minería informal, ¿no? Entonces, probablemente si hay un candidato, por más que sea de izquierda o no, o haya estado en contra o no de las protestas, que vaya a pedir o a ser muy riguroso con la minería ilegal, probablemente vaya a tener anticuerpos en ciertos sectores en esas regiones del sur, sí, probablemente. no, y de hecho, claro, es otro argumento para decir que el sur no necesariamente es de izquierda, que de hecho el sur es casi anarcocapitalista, ¿no? O sea, porque ahí no hay Estado, nadie paga impuestos, el contrabando, o sea, todo es así como un poco. Y si tú vas y le dices a la gente, no, acaba de venir alguien a regularte, no les va a gustar. Por eso hace que quizás un candidato tipo O López sea, Aliaga sea... en el discurso podrá ser la gente de izquierda si quieres, que yo no estoy tan seguro de eso, pero en la práctica y en el día a día la gente le gusta, es anarcocapitalista. Acá yo hago dinero y lo manejo como quiero y contrato a quien quiere y hago lo que quiero. Va más allá de eso, pues no es una combinación de factores, pero por eso puede hacer, esas economías informales, puede hacer que un candidato como López Aliaga, que sin duda es conservador, es de derecha, ¿no? Que se tuvo que refugiar en el Teatro Fénix, pero puede ser más afín a estos sectores que no quieren tanto control en la economía o tanta legalidad, tanto orden, ¿no? Y que incluso es cierto, es muy popular igual López Aliaga en ciertos sectores, en regiones como en Arequipa y probablemente en otras del sur. Entonces, ahí hay esas combinaciones, ¿no? Pueden estar ahí como López Chao o como López Aliaga, ¿no? Es que esto que hicimos, estas combinaciones raras son muy antiguas. Me parece incluso en alguna parte de Conversión en la Catedral que Vargas, bueno, no Vargas Zabalita habla. Hay un personaje que es como un marxista católico, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, Conversión en la Catedral se ha escrito hace 50, 60 años. Entonces, esas combinaciones ya son así, ¿no? O Antauro, ¿no? Que también es una especie
de nazismo etnocacerista, ¿no? De la raza cobriza, ¿no? Tú ahí ves una cosa de supremacista, ¿no? Bueno, Pero rara. es un autoritarismo muy conservador, sin duda, ¿no? Como con una base de izquierda, Ah, pero por eso sí, se unieron a López Aliaga pues, en la campaña claro, anterior. pasó esas cosas, ¿no? Incluso hay otros candidatos que también han estado, por ejemplo, esta semana en Arequipa, César Acuña, que él también, ¿no? Va por este lado medio camaleónico, que incluso ha sido muy sincero en decir que no es su sueño, no es su intención ser presidente, ¿no? Como que él básicamente está yendo a ver qué consigue en el Congreso, Por los ¿no? jajas. Claro, no, sin duda él ha sido una fuerza, sigue siendo una fuerza política importante, ¿no? Pero creo que le va mejor no siendo presidente, ¿no? Sino maniobrando en las sombras desde su bancada, ¿no? Y además ha sido sincero en su primera intervención en Arequipa. Se han lanzado en Arequipa y ha dicho, no es mi intención ser presidente. Bueno, habría que ver además qué tan sostenible es este tipo de cosas como lo de López Aliaga, ¿no? O sea, porque ya es tu primera presentación, esa es una especie de conferencia bonita en el Teatro Fénix, pero ya una vez que arranque la campaña de verdad, no puedes estarte escondiendo pues en teatros y bares, ¿no? O sea, tienes que salir a la calle a hacer... Y que probablemente es lo que le funcionó, como tú dices, a Castillo, ¿no? En el último tramo, él como que despuntó porque hacía campaña en espacios públicos, ¿no? Ganando Claro nuevos que, votos. bueno, y además lo de Castillo ya, y ya para cerrar el bloque, em, también tuvo la ventaja de la informalidad puesta en marcha, ¿no? O sea, porque hacía mítines en épocas donde estaba prohibido hacer En la pandemia, mítines, ¿no? ¿no? Sí. Claro. Había prohibiciones sanitarias y él igual se paraba en la plaza y llamaba a la gente. Entonces ya, claro, mientras que los otros candidatos muy inocentemente, quizá por decirlo de algún modo, hacían y mascarillas, sus mítines virtuales y huevadas que la gente no, o sea, había una desconexión de la realidad que les pasó factura a la mayoría de candidatos. Claro. Y quizás como para cierre, ¿no? Entonces, lo que pueda pasar en el sur no necesariamente sea el candidato que solo tenga en su agenda algunos temas, ¿no? Como que ya, No, o sea, no es que el marxista-leninista claro, o el que se oponga actualmente a quien esté ahora en el poder o a las bancadas que estén en el poder, sino tiene que combinar una serie de ideas y sobre todo propuestas para la población ahí, ¿no? Porque tienen reales claro, es expectativas, que yo ¿no? creo que la mayoría de candidatos, tanto de izquierda como de derecha, y los que están en el Congreso y los que no, cometerían un error al comprarse esta narrativa de izquierdas, de derechas, o el pacto contra el no pacto, los mafiosos contra el... No, o sea, a la gente no le importa eso, la gente es ustedes contra mí, o sea, yo los odio. Sí, Tengo que votar por uno de ustedes, pero los odio. claro. Entonces, Entonces, el que entienda eso es el que claro. va a tener más Y dentro, posibilidades de... dentro de este odio ven qué puede cambiar en sus vidas o qué le pueden ofrecer o qué algo puede hacerse para que su situación no siga como ahora. O para que por lo menos no te jodan, ¿no? O sea, no te destruyan. Porque yo sí he visto, o sea, yo sí siento que ya hay un nivel donde la gente viene y te dice, ay, sí, el alcalde van a construir esta carretera. No van a construir nada. Tú no, ¿tú qué crees que van a construir algo? No. Ya están construyendo la carretera, nunca la van a terminar. Eso no va a acabar, ¿no? Nunca. Será, yo me moriré y seguirán construyendo la carretera, te dice la gente. O sea, ya está, ese es el nivel de descontento. O sea, la gente quiere que el Estado no se meta con ellos. Entonces, probablemente ahí entra lo político, ¿no? Lo que decía, ha habido muertos, ha habido protestas legítimas, ha sido ninguneado un sector de la población por gran parte de la clase política. Entonces yo creo que más que propuestas y cosas de ese tipo, al final el que termine legitimando ese descontento, el que diga, como Castillo, ¿no? El que parezca uno más de ellos, es el que tiene más probabilidad El de... que lo pueda aglutinar al menos, ¿no? Al menos por un tiempo, porque luego, Claro, una vez que esté en el poder, los termina claro, excepcionando. no va a poder Y cumplir en la nada. próxima elección van a votar en contra de ese que votaron. Y así ha sido por mucho tiempo. Bueno, vamos al otro Vamos bloque. al segundo bloque. Ajá. Me interesa un comino esta elección, es lo que menos me importa en mi vida. Nunca me ha importado menos una elección que esta. Y en este otro bloque vamos a hablar específicamente ya de propuestas, ¿no? Pero hemos elegido como que las peores propuestas hasta el momento que se han hecho, o las más inviables, ¿no? O poco aplicables a la realidad peruana, ¿no? ¿Cuáles has encontrado? A ver, por ahí tú. A ver, o sea, esta semana hablar de propuestas raras es hablar de López Aliaga, básicamente, que como recordarán se hizo famoso acá en Lima por los drones que te iban a hablar y explotar en tu cara. No, no. Una explosión muy controlada, por lo visto. Ya quisiera
los norteamericanos haber tenido esos drones para atacar a Maduro y no tener que bombardear un edificio, sino solo enviarle el dron y decirle, entrégate o exploto. Claro. Eh, pero bueno, eso ha sido como alcalde. Y ahora como presidente Ha subido la apuesta, ¿no? bueno, yo no sé, yo decir ha reflexionado y está proponiendo otras cosas porque ya no propone los drones, curiosamente. Yo no sé por qué. Pero bueno. Una de las propuestas que ha hecho este fin de semana para combatir la delincuencia, porque parece ahora que es unánime el hecho de que para combatir la delincuencia lo único que hacen falta son cárceles. El presidente se va a las cárceles a patear puertas, todo el mundo promete construir cárceles cada vez como más grandes. más draconianas, sí, más morras y calabozos. Y los delincuentes que están afuera y cómo los capturamos, bueno, vamos con los que ya tenemos, ¿no? O sea, y bueno, López Aliaga ha propuesto construir, bueno, ni siquiera construir, ¿no? Hacer un campamento penal en la selva. Claro, hacer una cárcel en medio de la selva, porque ni siquiera construirla, sino que la selva sea Sí, la cárcel, ¿no? claro, que él dice que ahí conoce que hay una zona amplia y libre de territorio virgen, donde va a ser carpas, literalmente lo dijo, donde estén los presos. Claro, y en vez de guardias de limpio va a haber chuchupes, ¿no? Culebras que Sí. van a evitar, van a hacer el control del preso. Claro, y que él lo sabe porque ha trabajado con las chuchupes, extrayéndoles el veneno, coleccionaba chuchupes para extraerles el veneno, importarlo a Argentina para curar el cáncer. Claro. Y está primero en las encuestas. ¿Qué país es este? O sea, Y lo más gracioso es que toda esa propuesta la he hecho en una sola entrevista, Sí, ¿no? sí. Que la hizo el domingo, creo que con Tenorio, ¿no? Con Pedro. y luego ha repetido las cosas Ya, bueno. en un meeting. Pero esa es una de las propuestas en el plano de seguridad, ¿no? Claro. Pero también, bueno, López Aliaga estuvo en sus diferentes presentaciones, ¿no? Ha estado... No, pero, o sea, en verdad quisiera detenernos un momento en el hecho de que el candidato que tiene esas propuestas está en primero en las encuestas. ¿Qué dice eso? Y además con una amplia mayoría en el sector, se supone que más culto, más pensante, Claro. con más acceso a la educación. el AB, ¿no? En el AB, o sea, ¿qué dice eso? Quizás sí merecemos que nos gobierne López Aliaga, sí, Que resuelven los problemas sí, con mandándolos, chuchupes, sí, sí. mandándolos a la selva. Quizá, porque también propuso, por ejemplo, mudar Palacio a la capital, a Junín, pero construir una ciudad en Junín, no, Claro. No en Huancayo, sino... claro, sino construir una Brasilia. Claro, una nueva ciudad. Quizá debería ser no en Junín, sino ahí en la selva, que sea el patio del palacio, sea el campamento penitenciario con las chuchupes. Y ahorran de paso Espacio, claro, tiempo. para mandar ahí cuando lo encarcelen al presidente. Bueno, esa es una, pero ya que estamos para cerrar lo de López Aliaga, habló también Pueden que criar chuchupes, ¿no? se podría agregar en el escudo nacional, ¿no? Una chuchupe y un chanchito. Bueno, él también habló de esto de darle DNIs a A los fetos. los fetos, ¿no? Que, claro, tiene que ver con este discurso conservador, ¿no? De cuándo es la concepción, todo eso, pero sin duda, además sí que es un poco raro, descabellado y logísticamente un poco difícil de aplicar. También es un poco indolente o falta de empatía, ¿no? Porque generalmente pasa a muchas mujeres que pueden perder a su bebé, digamos, al 5º mes, al 6º mes, entonces no tiene mucho sentido esa ley, ¿no? Incluso, bueno, es como que una discusión insulsa, ¿no? Pero va con este discurso de desde cuándo es la concepción, ¿no? Y además que hasta que no sepas el sexo, ¿qué diría en el DNI? Porque además para López Aliaga es muy importante el sexo biológico de las personas, ¿no? Entonces... Pero es otra de las propuestas así un poco inaplicable. y lo gracioso es que cuando lo han medio cuestionado, ha puesto de ejemplo Hungría, donde dicho sea paso, no hay DNI para los fetos. Hay algo así como un registro voluntario, prenatal, una cosa así. Pero me da risa que ponga Hungría de ejemplo, porque Hungría pues es conocida como una de las últimas dictaduras de Europa, la última dictadura de Europa, una cosa así. Donde ahorita hay un gobierno muy, muy conservador, Sí, claro. muy autoritario también, ¿no? No, que no debería ser un ejemplo a seguir. para nadie. Sí.
Pero bueno, y lo más gracioso, y eso te lo decía yo como comentario hace unos días, es que parece que poco a poco López Aliaga se está transformando a Toledo, ¿no? Porque estas son las propuestas que muy bien podría ser Perú posible desde la mirada de Toledo, ¿no? En una campaña, ¿no? Si es que Toledo pudiera... Acuña, ¿no? Claro. Entonces, Acuña cuando quería ser presidente hubiera podido proponer algo así, ¿no? Claro. Pero ahora como ya no quiere, ya... entonces eso ya es una nueva demostración de que el Perú poco a poco hace que las personas se deterioren, ¿no? Muy No, rápidamente, esta ¿no? frase es de Marx, me parece, de que la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Ya, bueno, no sé Nosotros si- ya estamos en la quinta ronda, ¿no? ya es una comedia degradada, ¿no? Ya es la tragedia de la comedia, ¿no? Bueno, eso ha pasado con lo de López Aliaga. Aliaga. Pero hay otras propuestas, por ejemplo, ya que estábamos hablando de cárceles gigantescas, José Luna, que es el de Podemos, que ya no sé en qué situación Legal está. legal estaría, no sé, O ahorita. sea, yo lo último que supe de José Luna es que había juramentado en arresto domiciliario para el Congreso. Ah, ya. Bueno, ya en una de esas cuentas él está postulando también a... No sé si en libertad o compadeciendo, pero en comparecencia, pero es también hacer una cárcel para 50.000 presos, ¿no? Que suena a Estadio Nacional. es exactamente y ya que estamos de 80.000, ¿no? Como el Monumental de la U, en todo caso. ¿Por qué detenernos en 50.000? Claro, y van esa... Pero bueno, pero lo del estadio, que lo decimos medio en broma, es para que se hagan una idea de cuánto espacio ocupan 50.000 personas juntas, pegadas una al lado de otra. Imagínate que las dimensiones que tendría que tener una cárcel, ya ni siquiera hablemos de derechos humanos, pero mínimamente como para que los guardias puedan transitar. con cierta cantidad de baños, digamos. Sí. Ya. Claro, y se supone que estas son respuestas al hacinamiento, porque ese es el problema que tiene ahorita las cárceles en el Perú, están hacinadas. Creo que hay un cálculo que se necesitan 20 nuevas 20 nuevas ¿no? cárceles, cada una de 2.000 presos Ajá. aproximadamente. Y que, claro, en vez de construir, hacer eso que ya se necesita, como que hacen propuestas muy gigantes, ¿no? Como que... Bueno, Dina estaba prometiendo y prometiendo que iba a regresar el frontón, ¿no? Claro, pero que es una cárcel, nuevamente, que por esa línea, podría ser una buena propuesta para esta campaña, ¿no? Estas propuestas estrambóticas, ¿no? El frontón que no tenía agua, iba a ser carísimo poder instalarlo. Pero nuevamente, estas son propuestas que si tú ves... Sí, porque además si populistas. faltan cárceles, si faltan 20 cárceles, lo que necesitas son propuestas baratas y rápidas. Pues no reconstruir una isla o hacer un penal así. Claro. O inmenso. propuestas para ir, cómo vas deshacinando estas cárceles, ¿no? Quitando, quizás hay muchas personas con prisión preventiva o delitos que probablemente no sea necesario que Sí, estén ahí. el problema es que hemos visto que, por ejemplo, en la prisión domiciliaria, la gente se va a Palacio, ¿no? Claro. Entonces no funciona. Pero bueno, para no salirnos un poco del tema, esa es otra propuesta, ¿no? La de la cárcel de 50.000 presos. Que además se me hace curioso porque Luna cuando lo entrevistaron dijo, no, nosotros tenemos nuestro plan de seguridad diseñado por Daniel Urresti. No dijo, le faltó decir, el reo Daniel Urresti. Quizás lo diseñó desde la cárcel, ¿no? Estaba ideando O sea, ¿cómo estaría más cómodo? claro, qué cárcel necesitaría él, ¿no? Desde la experiencia, ¿no? Claro. Bueno, no, quito lo dicho, ¿no? Más bien yo como no vi que era un visionario Claro. José Luna. Pero lo menciona como parte, como si fuera una forma de captar cierto capital que aún probablemente pueda tener pero no sé que sea mucho ya desde que está en la cárcel, ya no es mucho, porque en algún momento fue un político popular, ¿no? Pero Bueno, las elecciones también sacó 3-4%, ¿no? claro. Pero sí, no, y me pregunto si Urresti iría a esa cárcel de 50.000. A supervisarla. Claro, que no, que él diseñó, ¿no? Como reo. Ahí está, claro. O lo indultaría, porque también, hablando de indultos, se ha vuelto muy popular proponer regalar indultos, ¿no? Claro, como parte de estas propuestas, ya no son como que en el plan de gobierno, pero hay muchos que están proponiendo. Claro, en las anteriores campañas era el indulto Fujimori. El tema, ¿no? El tema ya, Fujimori murió. Que en algún momento hasta Bailey dijo, pues, que sí, cuando él tentó con ser candidato, por ejemplo, dijo que iba a hacer un referéndum para indultar a Fujimori, ¿no? Pero que era un tema, digamos, polarizado, ¿no? Sin duda. Alan se lo propuso mal, ¿no? Pero irme mi último mandato. era solo un presidente en la cárcel. Ahora, como hay sobrepoblación de presidentes en la cárcel, hay más variables, porque bueno, está Toledo, está Humala, está Vizcarra, ¿no? Y bueno, Castillo. Entonces, esos cuatro probablemente Jeri, Dina. que generan diferentes ofrecimientos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en partidos más de izquierda, no creo que en Venceremos, ellos han propuesto
indultar a Castillo, ¿no? También lo mismo pasa con Roberto Sánchez, que fue su ministro, ¿no? Pero, en verdad, ¿qué pasa en este país que indultar gente, sacar gente de la cárcel, gente además que todos odian, que todos creen que son corruptos, es una promesa de campaña? Claro, o es una forma de ganar ciertos adeptos, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Hay otro que el propio hermano de Vizcarra que está postulando dice, bueno, no lo voy a indultar a mi hermano, o indultaré a todos para que no parezca que solo estoy indultando a mi hermano. E incluso Carlos Spa, que también está postulando. Ese ha sido el comentario más extraño de la campaña hasta ahora. Pero que es indultar con ciertas condiciones, ¿no? Que pague, dice, su reparación civil, que bueno, que no genere un peligro para la población, y no sé cuál. Que devuelvan un poco de lo que se robaron. Claro. Que es curioso, un poco. Y que también o por razones humanitarias, que debería ser, ¿no? La razón, digamos, de fondo, ¿no? La única, ¿no? Claro, porque hay que recordar que el indulto al final no puede ser una promesa de campaña porque es una prerrogativa del presidente, ¿no? Pero, digamos, está como que ahí metiéndose ya como una propuesta casi de seguridad ciudadana o de economía, ¿no? Está ahí indultar a X, Y o Z. Bueno, ¿no? hay lecturas, ¿no? En teoría, por ahí hay algunos abogados que dicen, pues, no, que es una gracia presidencial que viene desde la época de la colonia, entonces que es casi un mandato Claro. de rey, ¿no? Pero es algo que se debe hacer. Que se debería regular más Claro. explícitamente dadas las circunstancias. Pero debe ser como que algo extraordinario, ¿no? No tiene que ser como que un factor más para ver si voto por él, ¿no? Pero y además yo pienso en estos candidatos. ¿Tú crees que alguien realmente va a decir, yo voy a votar por él? Ya, el caso de Mario Vizcarra es distinto porque la gente quiere votar por su hermano, ¿no? Entonces ya yo voy a liberar a mi hermano y vamos a cogobernar, así como Humala y Nadine. Pero, o sea, ¿tú crees que alguien va a decir, yo voy a votar por Carlos Spa porque va a indultar al Cholo? ¿Porque va a indultar a Toledo? Bueno, y probablemente es como que un intento burdo de tratar de diferenciarse de esa masa de candidatos, ¿no? De esos 38 candidatos, de levantar un poquito la cabeza. En gestión han hecho el recuento hasta ahora hay, bueno, según gestión, yo no lo sé, 6 candidatos proponiendo indultar a expresidentes. Bueno. No sé qué significa, qué dice eso de nuestra política. Necesitamos a alguien más inteligente para soltar alguna teoría, pero yo dudo que tenga que ver con la capacidad social que tenemos para el perdón. Yo creo que no va por ahí. Claro, no tiene que ver con nuestros antecedentes del país católico, ¿no? Claro, no es que seamos un país muy, muy piadoso. Y ya quizás para cerrar este bloque de las propuestas, ¿no? Algo que se supone que era una gracia presidencial, algo para razones humanitarias cuando estaba enfermo, para que no muriera en la cárcel una persona, ¿no? Que alguna vez había sido mandatario. En los últimos, digamos, años estuvo en discusión a raíz de lo que pasó. Que de hecho la Constitución y las leyes, pues que han habido problemas por eso, no estaban pensadas suponiendo que el presidente sea un delincuente, ¿no? Claro. Y que hubiera 4 o 5. Claro, ha habido muchos vacíos legales estos años porque no se sabía bien qué hacer con esto. Vamos al último bloque que vamos a hablar de Gerí y como se diría, de Gerí y sus amiguitas. ¿Le gusta el chifa? Pues déjenlo. Ok, bienvenidos a este nuevo bloque de El Mal Menor. Y acá vamos a hablar un poco, la semana pasada hablamos de las conexiones de Gerí con empresarios chinos, ¿no? Y ahora estamos viendo un nuevo episodio de visitas que ha tenido Gerí de ciertas profesionales, ¿no? Ciertas allegadas a él, que luego han conseguido órdenes de servicio o puestos en algunos ministerios, ¿no? Que es como que un nuevo capítulo de este manejo de influencias que se ve que ha estado teniendo Gerí, ¿no? Desde la presidencia, ¿no? Sí, que en verdad no sé qué sería, hubiera sido mejor que las visite él a ellas con capucha, ¿no? Como iban al Chifa. Sí. Creo, sí, no sé, se habla hasta de que desde que ha entrado Gerí, que no son muchos meses, ha contratado 14 mujeres así por esta modalidad, pero que hay 5 que han tenido reuniones, digamos, extrañas, por las características, ¿no? Que han sido reuniones en feriados, por ejemplo, que ya vemos que Gerí no se puede quedar quieto en feriados, ¿no? O sea, si no va al Chifas, al Capón Market, o si no está... sabe qué hacer con su tiempo libre. Sí, es un hombre que necesita un pasatiempo.
un pasatiempo que no incluya chifas o ir al Hotel Ritz o cosas de ese tipo, ¿no? Que claro, también esas noticias hubo entre semana que por sus gastos se había detectado que había casi todo su sueldo de congresista se lo gastaba en Lince, ¿no? Pero bueno, Eh, el cuestionamiento, sobre todo, más allá de que ella tiene estos antecedentes, de que cuando asumió la presidencia tuvo que dejar de seguir, creo que como 700 cuentas de Instagram. que fue noticia que dio vuelta al mundo, ¿no? De chicas o de actrices para adultos en general, o que también él está acusado de violación también, ¿no? Tenía una acusación de ese tipo, ¿no? Tiene como que todo este perfil de alguien que no sabe controlar este tipo de impulsos, pero más allá de que sean mujeres o no. ¿Tú por qué crees que iba a tantos chifas en Lince? ¿Tú que vives en ese ese distrito. distrito, ¿cuál es tu teoría? Tú que conoces el barrio, ¿sabes? ¿Sabes cómo tan buena es la sazón? Hay buenos chifas, pero no podría dar una respuesta. Los chifas y las pollerías. No. Hay muchos restaurantes, eso sí. Pero más allá de que sean... ¿Y el Hotel Rizzo lo ubican? O sea, no específicamente. Pero sí está en una zona donde hay muchos discotecas. ¿Muchos chifas? Y otro tipo de negocios, ¿no? No, los chifas están un poquito más allá por el mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, esta idea de... Más allá de con quién han sido las reuniones, es cómo estas reuniones luego básicamente son para favorecer a otras personas, ¿no? Para negocios, que se nota que creo que desde su época de congresista, básicamente era lo que hacía él, ¿no? Era utilizar su cargo para hacer negocios por su cuenta, ¿no? Es un poco lo que se está viendo, ¿no? Ese perfil de él, ¿no? Sí. Y bueno, y nadie se ha atrevido, digamos, a decirlo abiertamente, pero lo que se insinúa en todos los medios es que Harry probablemente estuviera intercambiando tipo cierto acceso carnal a estas damas por chamba, ¿no? Yo no lo sé y en verdad lo que haga la gente con su intimidad y con sus deseos me parece poco relevante. Pero lo preocupante es que eso se traduzca en facturas al Estado pues por 11.000, 15.000 soles, 20.000 soles, ¿no? Y bueno, también supongo que digamos, la poca transparencia en explicarlo, ¿no? Porque la explicación que ha salido desde Palacio es que no ha habido, digamos, ningún direccionamiento, que probablemente muchas de ellas cumplían los perfiles, no sé, pero sí hay estas sospechas, ¿no? De la forma en la que se hacen, ¿no? ¿Por qué reuniones y por qué justo específicamente después de las reuniones ya son contratados o ya se reciben, ¿no? No, y además, y hay casos donde es obvio que no cumplen, o sea, que a pesar de lo que diga Palacio, no cumplen el perfil, digamos, no porque sean malas profesionales, sino porque no es la profesional para el cargo, ¿no? O sea, hay una o la experiencia, quizás. hay una ingeniera ambiental que está contratada por un tema de salud, o sea, hay cosas que no tienen mucho que ver una cosa con la otra. Sin embargo, yo creo que esta como fama así que se está haciendo ahora de que se rodea de mujeres, digamos. Contrario a lo de los empresarios chinos, yo creo que puede ayudarlo a repuntar en las encuestas, ¿no? En un país así de peloteros, en un país de criollada, de pendejeretes, donde se celebra este tipo de cosas, yo creo que al final podría terminar haciendo que se pase por agua tibia a otras cosas. Quizás, pero lo que sí es cierto es que, mira, por ejemplo, lo que pasó con los empresarios chinos ya pasó factura, ¿no? Ha bajado su popularidad, ¿no? Uh-huh. Sin duda puede pasar eso que tú dices, pero yo creo que lo que va a pasar es que van a seguir apareciendo más casos de ese tipo, no solo ligado a llegadas como este caso, ¿no? Profesionales de ese tipo, ¿no? Sino reuniones con otros empresarios, ¿no? Ya no sé si chinos, de otros ámbitos, y eso por acumulación creo que le va a terminar afectando su popularidad, porque creo que ya se ve ese perfil que él tiene, ¿no? De utilizar el cargo para hacer negocios que le beneficien a él, ¿no? O servir casi como una especie de lobista de Palacio, ¿no? Pero me recuerda un poco que no era exactamente con él, pero lo que pasó con la familia de Toledo, ¿no? Que creían que como Toledo había sido elegido presidente, se habían ganado la tinca, ¿no? Uh-huh. Entonces, y empezaron a sacar provecho del cargo, pues, o sea, que el primo, que el sobrino, que la tía. Uh-huh. Acá Geri, modestamente él solo, ¿no? Pero claro, es esta cosa de que creo que Faverón, me parece, algún momento lo hablaba del Estado como botín, ¿no? Claro, que es utilizar el poco tiempo que esté en el cargo para cosas tan
pequeñas como beneficio a gente de mi entorno o a empresarios y voy sacando algo para mí, ¿no? O como invito a mi depa, en este caso Palacio, a la flaquita que le daba likes en Instagram y nunca me bola. Y es esta mirada tan a corto plazo, ¿no? Y yo creo que sí, por acumulación puede pasar en este caso específico que quizás a la gente no le importe tanto, pero por acumulación yo creo que sí le va a afectar su popularidad. Y bueno, ya le queda creo que una cantidad de meses, así que esos 39%, 38% de aprobación que le queda se va a ir como que derretiendo de a poquitos, ¿no? Sí, o sea, es que yo sí creo que sí va a haber esta figura, por lo menos, además en sectores muy machistas, que hay esta cosa ay, el héroe, no, ay, mira, pucha, que siempre anda con vaquitas, que no sé qué, que incluso, claro, cuando salió todo el tema de los empresarios chinos, le quisieron hacer ver que no me acuerdo, esta chica de estos guerra, de combate, de estas que él había dicho que era fan, la llevaron a grabar cerca a Palacio, ¿no? Para que sea todo, armaron una cosa ahí medio rara. Entonces yo creo que él lo que va a tratar de apelar es eso, ¿no? La figura del galán, ¿no? Del vivo, ¿no? Del tú también lo harías, ¿no? Entonces... Claro, y por otro lado, esto por ejemplo, ver que ya poco a poco se están saliendo las grietas que sin duda tenía este presidente que no está capacitado para ello, no tiene ningún partido, no tiene ninguna capacidad, es un político, digamos... es el partido de Forsyth. Claro, sin ninguna posibilidad de hacer un buen gobierno. ¿Por qué crees que han empezado a aparecer este tipo de, no sé, de filtraciones, de informaciones, de grabaciones, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, ¿no? Es porque ya lo ven endeble, saben que es como que un fusible, o saben que lo pueden utilizar a favor en la campaña política. Yo creo que simplemente que estamos en un momento pues electoral que mal que bien es una disputa de poder, ¿no? Entonces, obviamente... Claro, sin irme a hacer de esos analistas políticos que han visto demasiadas veces House of Cards o Game of Thrones, sí creo que hay un poco de eso, ¿no? De una cantidad de intereses que se tironean por todos lados y al final, curiosamente, la cuerda se rompe siempre por el lado más débil, que en este caso es este PLL que lo han puesto presidente. Claro, es lo más gracioso, ¿no? Que la cuerda más débil es el presidente de la República, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya para... ir cerrando este episodio. En cuanto a investigaciones... Claro, que tiene unos intereses además tan modestos, tan poquita cosa, plazo, ¿no? Porque su futuro político, no sé qué será, pero yo no creo que vaya a volver a querer postular. Claro, yo no creo que en 10 años esté diciendo los logros de mi gobierno, ¿no? Claro. Que será un par de memes, una patada a una puerta claro. Y nada más, ¿no? Pero... y que la chica que le daba likes me la llevé a Palacio, ¿no? Pero esta idea de las investigaciones que han anunciado también la fiscalía, creo que no llegan a ningún lado porque, por ejemplo, ahora quien está investigando es una fiscalía de corrupción, ¿no? Pero si es que quisiera encontrar algo más, tendría que pedir permiso al fiscal de la Nación o darle información al fiscal de la Nación, que se nota que no tiene ningún interés de investigarlo, sí. ¿No? Ahora, bueno... Lo que sí es probable es que no pueden investigarlo a él, pero sí pueden investigar toda la cadena que ha permitido que estas contrataciones, lo cual implica que en unos meses que ya no sea presidente, no sabemos si meses, semanas o días, puedan incluirlo en las investigaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso sería con respecto a este episodio. Hablamos de campaña, de propuestas, un poco de la coyuntura toda política. Nos puede contar en dónde está el mal menor en YouTube. Yo estaba pensando nomás que quizá también podrían hacer, así como hay en Miraflores la ruta Vargas Llosa, que es pues donde iba Vargas Llosa, ahora podrían hacer la ruta Gerí, ¿no? Que es, claro, porque me han dicho que los chifas están ahí por el mercado, el chifa, pollería y los hoteles que... La ruta gastronómica. La ruta turística, ¿no? Le podemos vender a los turistas. Tú vas a ir y vas a ir a los mismos restaurantes y te vas a alojar en el hotel favorito del presidente. Las agencias de viaje ahí tienen un rubro para... Claro, una oportunidad de negocio. Ya que dice que el Perú es como a toda máquina. A toda máquina, sí. Puede ayudar en eso. Muy bien. Bueno, nos encuentran en donde, en YouTube, estamos en Spotify. En Spotify y bueno, ahora tenemos Instagram. Y si no quieren ver el programa completo, pueden ver los pedacitos que subimos en Instagram. Ok, eso es. Y en TikTok. Nos vemos, somos el Mal Menor y chau. En política hay que elegir el mal menor.